Hola, bienvenidos a La Voz del Subalterno. Deseo hacer un remake de un video antiguo que teníamos en el canal. Te dejo aquí el enlace para que puedas verlo. Ese video es una crítica de un texto bastante conocido que se ha hecho bastante popular, el libro negro de la nueva izquierda, de Nicolás Márquez y Agustín Laje. Ese video que yo hice no estuvo exento de críticas, por ejemplo, por la voz de loquendo que hice, por la distribución de imágenes. Debo reconocer que en ese tiempo no era tan experto haciendo videos en el computador. Bueno, ahora tampoco, pero algo hemos aprendido estos últimos meses. Para los que no vieron el video, voy a hablar algunas cosas que mencioné aquella vez y voy a ir combinando ideas nuevas que se me van ocurriendo en el marco de este video. Lo primero, en su día nosotros habíamos señalado que nos parecía exagerado el título. ¿Por qué razón? Porque intentaba hacer una analogía del famoso texto El libro negro del comunismo con su obra, con una nueva realidad que ellos estaban estudiando. Ahora, para los que no conocen el libro negro del comunismo, se los voy a explicar. Es un compendio de varios historiadores, entre ellos Stéphane Courtois, que estudia las cientos de muertes, violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad que ocurrieron en los socialismos reales. No nos vamos a referir a las deficiencias metodológicas que tiene ese compendio, que son varias, pero lo cierto, y eso es algo que incluso gente de izquierda reconoce, que han habido crímenes de lesa humanidad en diversos regímenes socialistas. Pero por la misma razón, no se puede comparar, no se puede poner en la misma balanza, por ejemplo, la colectivización forzosa en el régimen chino o en el régimen soviético con las acciones de la nueva izquierda progresista, ¿se entiende? Entonces, desde ese punto, el texto ya parte mal al caer en una especie de falacia de falsa analogía, porque no se puede poner en la misma balanza crímenes contra la población en esos regímenes con acciones como protestas de feministas o protestas de la comunidad LGTB, que son elementos que estudian nuestros autores que estamos reseñando en este video. El drama que hay detrás de esa tesis es que cae más en las conjeturas que en algo probado de modo sistemático. Por ejemplo, el atribuir instintos maquiavélicos a la izquierda, cuando también existe una autocrítica de esta misma sobre cómo en su momento ellos han sido patriarcales o no. También ha existido una autocrítica, y no solamente porque busquen actores de conflicto para de alguna manera volver al poder o lograr cuotas de poder a despensas de estos actores sociales. La otra objeción que en su día yo había señalado en ese video es que la izquierda no tiene el patrimonio absoluto del movimiento feminista o el movimiento LGTB. De hecho, en Chile hay varias organizaciones feministas con un trasfondo político liberal o de derecha. En el caso de los movimientos LGTB tenemos el caso del Grupo Iguales, que tienen un perfil de personas más de clase media alta. Pero aquí Laje cae en la falacia de la generalización y señala que hay un nexo entre la izquierda, y sobre todo la izquierda marxista, y los movimientos relacionados con los derechos reproductivos y de género. Es decir, esta izquierda derrotada a principios de los 90, hoy intenta buscar nuevos actores de conflicto, los cuales ya no los buscan en el proletariado clásico, sino en estos otros actores como las feministas, los movimientos de liberación sexual, los movimientos proabortistas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no obstante, eso no es así. Sobre todo en Chile, por ejemplo, que el movimiento feminista y de disidencias sexuales es un movimiento muy fragmentario, no tiene una sola conducción y por lo tanto presenta un arco enorme de diversidad política e ideológica. Y no hay un solo movimiento que genere una conducción aplastante, hegemónica sobre el resto de opciones o ideologías dentro del movimiento feminista o LGTB. Los autores respecto a este abanico ideológico prefieren guardar silencio, dado que parece que al constatar esta idea, este edificio muy pretencioso que ellos pretenden construir, se cae rápidamente. Lo que además hay que señalarlo, se complementa con uno de los recursos argumentativos más usados, sobre todo por Laje, que es el argumento ad nauseam. Es decir, repetir entre medio el argumento de diversas maneras, de tal manera patentarlo como verdad. O sea, si yo digo
constantemente que el blanco es oscuro, se puede hacer verdad si yo lo repito constantemente. Un poco como el principio de orquestación de Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de Adolf Hitler. Repite constantemente una mentira y la puede hacer verdad. Ahora, por supuesto, por mis estudios universitarios, yo estoy bastante familiarizado con el marxismo y su lectura histórica. Por lo tanto, hasta ese punto, el contexto ayuda a una mejor comprensión. Y eso es lo que ocurre en el primer capítulo. Si bien hay muchas críticas que han hecho sobre este libro de que el primer capítulo no aporta nada sustancialmente nuevo, lo cual es cierto, pero en cualquier trabajo es lógico que debe haber una base con la cual se sustentan los hechos, incluso si estos parecen ser conocidos por todos. Por lo tanto, esto no lo veo como algo malo, sino lo veo como un acierto. Y no necesariamente es algo malo, sino de que ayuda a una mejor claridad de los acontecimientos. También podemos constatar algunas cosas positivas dentro de este texto. Por ejemplo, la escritura es muy eficiente, es efectivista, va directo al grano. No cae en esos adornos barrocos que le gustan a los posmodernos. Es un texto claro, directo en sus intenciones. No las compartimos, por supuesto, pero se destaca que sea una obra fluida y de una pluma cuidada. Sin embargo, ese ya no es el problema, porque desde ahí en adelante empiezan todo el resto de deficiencias y problemas por montones. Algunos ejemplos claros. Laje cae en algunos errores históricos, por ejemplo, atribuir el feminismo al marxismo a partir del mayo del 68, ignorando que desde hace mucho tiempo atrás posee un lazo con el movimiento obrero, con el movimiento sufragista. De hecho, la segunda ola no nace con el mayo del 68, nace con el movimiento sufragista, cuya principal ideología de trasfondo no necesariamente es el marxismo, sino el liberalismo que se originó como consecuencia de la Revolución Francesa. Otro aspecto que ignoran nuestros autores es que estas feministas liberales, como las feministas marxistas o anarquistas, también tuvieron lazos entre sí. Naturalmente tuvieron disputas, tuvieron polémicas, claramente como en cualquier organización política y social, siempre van a haber grupos que discuten entre sí, pero también en algunos momentos lucharon de manera coordinada. Hubiera sido mucho más elocuente hablar que la misoginia y la homofobia forman parte de una realidad propia de los seres humanos que hasta hace muy poco tiempo estaba normalizada y estaba patentada como una realidad. Y por lo tanto es más elocuente señalar que el respeto, la aceptación hacia estos grupos es algo más reciente. Aspecto que la izquierda se ha adaptado a esta nueva realidad, pero tampoco la derecha se está yendo atrás. También está, sobre todo las derechas progresistas y liberales, adaptándose, integrándose a esta nueva realidad. Entonces, por tanto, no es una realidad de unos cuantos grupos que supuestamente están interesados en buscar cuotas de poder y utilizan una lógica maquiavélica de divide y vencerás, ¿no es cierto? O de manipular a estos grupos para conseguir cuotas de poder. Primero, porque eso no es una explicación histórica propiamente tal. Es decir, todos sabemos, los historiadores buscan explicar los hechos históricos. Y no desde la conspiración, sino desde una serie de actores que juegan en su día sus propias cartas, sus propias estrategias en un momento determinado. Ahora, pasando a otro punto, me genera un poco problema su terminología un tanto provocativa, excesivamente provocativa, con un lenguaje que me parece de condena, que no me parece el adecuado para referirse a ciertos conceptos, sobre todo cuando habla de ideología de género. Vamos con el siguiente video y ahí va a estar todo más claro. Esto acontece hoy en todo el mundo occidental, la idea de que nuestra sexualidad es una construcción de la cultura, que si yo soy hombre es porque la cultura me hizo ser hombre y no porque hay algo natural en mi cuerpo que me hace ser hombre. Eso es anticientífico, por eso es ideológico, pero también es ideológico porque está al servicio de un proyecto político, que es el proyecto de desgaste social que lleva adelante las nuevas izquierdas. Todos sabemos que el concepto de ideología de género no es el concepto adecuado, obviamente. Porque en primer lugar, el concepto correcto es teoría de género, porque es una teoría destinada a explicar fenómenos sociales. Por ejemplo, cómo los géneros interactúan entre sí. También estudia la masculinidad, también estudia la feminidad y cómo estos interactúan en una sociedad patriarcal, donde por supuesto hay roles asimétricos entre diversos géneros. Me resulta complicado el término ideología de género, como si de seguro las consideraciones del Laje no fueran ideologizadas.
Por tanto, y además de esta adjetivización, me parece problemática porque le resta rigurosidad al escrito. No utiliza los términos de manera correcta. Por ejemplo, me hubiese gustado que hubiera discriminado el concepto feminismo y el concepto de teoría de género, que no es lo mismo. Y esto último también hay que tomarlo con pinzas, pues Laje atribuye que las feministas de tercera ola desechan el cuerpo y la biología como elementos constitutivos de su sexualidad. Vamos a ver el siguiente video y nos vamos a dar cuenta de qué es lo que estoy tratando de decir. Mientras gran parte del mundo se levanta contra la ideología de género, sus promotores tienden a responder que la ideología de género en verdad no existe. ¿Existe o no existe la ideología de género? Podemos definir la ideología de género de una manera muy sencilla. La ideología de género es, en una palabra, un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza y la explican exclusivamente a partir de la cultura. La idea medular de la ideología de género es que sexualmente hemos sido construidos por nuestro entorno y, en consecuencia, estamos llamados a deconstruirnos. Aquí podemos constatar cómo Laje usa a Simone de Beauvoir de una manera mañosa, de una manera un poco deshonrosa. Usando de modo ilustrativo esta famosa frase, no se nace mujer, se llega a serlo, yo creo que la está usando de una manera malintencionada. Todos los que hemos leído en algún momento El segundo sexo de Simone de Beauvoir, sabemos que Beauvoir considera elementos biológicos en la definición del género de las mujeres. Lo explicita de hecho en el primer capítulo y es cosa de verlo en internet y no hay más que hablar. Por lo tanto, no hay un discurso dicotómico de las feministas entre lo biológico y lo sociocultural. La identidad de las mujeres, la identidad sexual, se puede construir tanto del discurso biológico como el discurso sociocultural, y una no es antagónica de la otra, sino forman parte de un elemento integral. Sin embargo, el señor Laje omite, en el caso de Simone de Beauvoir, el aspecto biológico que esta autora intentó impregnarle a su obra. Otros errores históricos se pueden apreciar en la definición de segunda ola. Veamos la cita de Laje. Nos damos cuenta, como ya probamos, que eso nace con el movimiento sufragista, la cual no estuvo exenta de usar métodos violentos, y esto no amparado necesariamente por la influencia marxista, sino por los ideales ilustrados de la Revolución Francesa, como mencioné hace un momento. Por tanto, más que ser un elemento de ruptura o de cambio, parece ser un elemento de continuidad. Las feministas sufragistas, incluso las liberales, también usaban métodos violentos. Por lo tanto, no hay tal ruptura que dice Laje. Y tampoco se dio el caso que las feministas liberales fueron desapareciendo para dar paso a las feministas marxistas o, en términos generales, a la izquierda radical. Por si fuera poco, las feministas sufragistas en Chile eran liberales y de estratos altos, pero también postulaban o adherían a algunos elementos del sindicalismo marxista y anarquista. En conclusión, el texto básicamente hay que armarlo de nuevo. Es un texto con un lenguaje de condena, no recomendable para aquellas personas que ya tienen un acervo crítico más formado. Para aquellas personas más desprevenidas, les recomiendo que tomen con mucho cuidado el texto, léanlo, infórmense, pero por supuesto léanlo de una manera bastante crítica. Los autores, hay que señalar, no están para informar, sino para desinformar. A modo de conclusión, les quiero dejar la siguiente cita y quiero que juzguen ustedes mismos qué es lo que trata de decir nuestros autores.